Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al orar con la primera lectura, donde es fuerte la imagen del alfarero, en primer lugar me llegaba la sencillez con que Jeremías responde al Señor. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor: baja ahora mismo al taller y te haré oír mis palabras. Y llegaba en mi corazón esta idea: ¿qué nos diferencia de Jeremías? ¿Qué nos diferencia de los grandes profetas de Israel que no tenían el bautismo, que no tenían de un modo especial por el sacramento los dones del Espíritu Santo? ¿Qué nos diferencia de ellos? El hecho de que ellos buscaban abrirse cada día más a la palabra del Señor. Luchaban por ser fieles a esa palabra, por dejarse guiar por ella. Y nosotros que tenemos tantos dones, tantas gracias, respondemos con esta facilidad y prontitud que tenía Jeremías. No solo hay que escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. Y fíjense que el Señor llevó a Jeremías a ver un signo. No se produce un milagro acá, como podemos encontrarlo en lo que vivió el profeta Elías u otros profetas. Acá Dios le pide a Jeremías ver un signo. ¿Cuántos signos tenemos en nuestra vida y que pasan desapercibidos porque no los tamizamos, no los discernimos con un corazón orante? No lo pasamos por la oración. ¿Cuántas cosas de Dios perdemos en nuestra vida por no pasarlas en la oración, en el taller de la oración, en el espacio de discernimiento de la oración? Y también las situaciones difíciles que hemos vivido y que estamos viviendo, ¿las pasamos por la oración o encerramos nuestra oración en la angustia, en lo que queremos pedir que ocurra a nuestra manera, según nuestros deseos? Ahí no va a estar el discernimiento, porque mi oración no se abre al Señor, sino que es un espacio de encierro donde no me va a hacer bien. Y el fruto de esa oración, en vez de ser la paz reveladora, sanadora de la presencia del Señor, va a ser mi angustia, mayor ansiedad, tristeza. Porque la imagen es fuerte del alfarero. Sabemos que en la época de Jeremías, Israel vivió diferentes situaciones
por los imperios que lo rodeaban y querían invadir sus tierras. E Israel, que en ese afán de zafar de esos conflictos, terminaba pactando, pero asumiendo la cultura de estos imperios. Y por lo tanto asumía la piedad, la religión, como dijimos el otro día. Ahí es donde entra Baal, esta divinidad de los asirios. Y es fuerte la imagen del alfarero, porque Dios dice: yo voy a hacer con Israel según mis criterios, mi voluntad. Tratarlo como la vasija que el alfarero rompe para armarla mejor. Y ahí es donde entramos en el misterio de la purificación. Cuántas situaciones en el mundo y también en nuestra propia vida Dios las permite para armarnos mejor. Pero ese armarnos mejor se da también si somos dóciles, como Jeremías, si nos abrimos a vivir como profetas. Tenemos que ser mucho más que profetas, apóstoles. Tenemos que ser mucho más que Jeremías, porque Dios nos ha dado muchas más herramientas. Jeremías profetizó del Mesías, pero no lo vio, no tuvo el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Y cuánto aprovechamos? 2000 años de testimonio de santos que han dado la vida por ese mismo Jesús que nosotros creemos, por ese Mesías que Jeremías esperaba pero no lo vio. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y por eso, también como cristianos, tenemos que abrir nuestro corazón día a día a Dios para bendición y fortaleza de los demás. No hay oración individual que no toque al mundo. Si es verdadera oración, aunque sea en la intimidad de tu casa con el Señor, ese encuentro transformador va a bendecir el mundo, va a sanar la creación. Aunque vos no lo veas, Dios aprovecha ese corazón que se abre para bendecir a muchos. Y por eso es importante trabajar día a día en nuestro corazón con el Señor, no para encerrarnos, sino para abrirnos mucho más y abrirnos en este presente desde la esperanza, donde podemos decir, y uno escucha, qué prueba estamos viviendo. Ojalá el mundo cambie para bien, pero nosotros somos también promotores de ese cambio para bien con nuestra oración, para que muchos se despierten y el sufrimiento y el dolor que sienten como nosotros no los encierre, porque el dolor es redentor, el dolor es transformador en tanto y en cuanto se pone en las manos de Dios. Si no te pasa por encima, te aplasta. ¿Y cuántos corazones aplastados hay en el mundo porque no se abren a Dios? Viven y comparten el mismo dolor que todos, pero la diferencia está en el que vive esas circunstancias abierto a Dios, con el corazón del profeta que escucha al Señor, o el corazón que se encierra solamente en sus ideas, en sus pensamientos, en su modo de ver la vida, alejado del Señor. El Señor nos necesita profetas, el Señor nos necesita apóstoles, para poder también ser, como dice Jesús, como este escriba convertido en discípulo del reino de los cielos, que saca
lo viejo y lo nuevo. Para el que se abre a Dios, todo es oportunidad para crecer. Todo sirve desde el Señor, para elegir el buen camino y para aprender también a evitar el mal camino. Para el corazón que se abre a Dios, cada día, cada circunstancia, cada oportunidad, cada momento vivido, cada dolor sufrido, es oportunidad para crecer y para bendecir más al mundo. Que el Señor entonces nos guíe, nos asista y nos haga cada día más vivir la aventura de ser sus profetas y sobre todo sus apóstoles. Que así sea.